Bueno, pues Susana Castellanos de Zubiría, la escritora, la autora de Mujeres Perversas de la Historia, es nuestra invitada del día de hoy. Yo les decía que tenemos en nuestras manos un libro ideal para pasar las vacaciones. En mi caso particular me las arreglaste totalmente. Susana, bienvenida a Vive Bien. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, sí. Tema fascinante, ¿no? Las mujeres perversas de la historia, pero más perversos casi los ladrones que impiden que este libro lo tengamos este año en nuestras manos, porque a la pobre Susana le iban robando todo su material escrito, ¿no? Cuéntanos un poquito qué fue lo que te pasó. Sí, eso fue terrible. Ya estaba a pocos días de tener que entregar el libro y robaron mi casa. Entre eso se llevaron el computador, las memorias, los archivos que había de todo el libro. Afortunadamente ya le había entregado gran parte a la editorial y otra parte estaba repartida en dos amigos a los que les había entregado partes para que ellos dieran opiniones al respecto. Y gracias a Dios gracias a ellos fundamentalmente se recuperó eso. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Mujeres Perversas de la Historia hace Susana, digamos, como una división desde los tiempos bíblicos, vas pasando a través de la historia, mujeres fascinantes, pero hay un capítulo que es clave, ¿cierto? Sí. Que empiezas con él, el libro más o menos, y es el mal y lo femenino, esa como entrañable relación desde el inicio de los tiempos. Sí, como decíamos, se puede decir que los hombres, si se hace un listado de hombres perversos y de mujeres perversas, posiblemente hay muchos más hombres perversos, pero o malvados, o crueles, o desnaturalizados. Pero el punto con las mujeres es que cuando ellas han logrado acceder al poder, o cuando lo tienen, han logrado ser tan crueles, tan terribles, o más que los hombres. Y además que en la literatura, en los mitos, en la imaginación en general, existe una profunda relación entre la mujer y el mal. Sí. Eva, Pandora, Lilith, esa idea de que la seducción puede ser utilizada con fines letales prácticamente, ¿no? Sí. O que los maridos están durmiendo con una posible asesina, que es el trasfondo de Clitemnestra, por ejemplo, está presente como en el miedo general de todos. De todo. Bueno, pero es que además es lo de siempre. Siempre quedamos mucho más castigadas que los hombres, es decir, no es lo mismo una mujer perversa que un hombre perverso. A ellos siempre se les perdona todo y nosotros quedamos, hemos dicho, por generaciones, ¿cierto?, como más marcadas, ¿o no? Claro que sí, porque la historia de alguna manera, en términos generales, está contada por hombres. Entonces, ellos pareciera que han tenido el poder legítimamente, mientras que cuando las mujeres lo han ejercido, porque en el libro aparecen muchas zarinas, emperatrices, reinas, ellas siempre las han visto como si lo adquieren de una manera que no es legítima. ¿Cómo no? Entonces ellas abusan de ser madres, de ser esposas, de ser amantes, para manipular un poder que no tienen legítimamente. Cómo no, y es que además, es decir, yo creo que el miedo de los hombres ante las mujeres que pueden ser un poco más perversas o no, es como la forma en la que desarrollan su perversidad, es decir, un hombre es como evidente, utiliza la fuerza. Claro. La mujer es todo es sutil, ¿no? Como soterrado. En los hombres pues son las actitudes guerreras o desalmadas con los prisioneros, pero de alguna manera es mucho más frentero en nuestros términos. Mientras lo que caracteriza la actitud femenina en estos términos es lo soterrado, lo que es por debajo de cuerda, de ahí el uso de los venenos, de ahí los hechizos, la seducción, ¿sí? En la que él claramente no sabe qué es lo que está pasando y de pronto se da cuenta que se metió en un problema espantoso. Sí, códigos femeninos que asustan a los hombres, claro, ¿cierto? Claro. Bueno, vamos a empezar por el primer grupo de mujeres, que están mujeres de tiempos bíblicos. Bueno, pues obviamente Eva es un claro ejemplo de mujer perversa, pero cuéntale a las televidentes, Susana, de pronto una o dos mujeres que tú digas, bueno, de hecho son claves dentro de este grupo. Hay unas famosas como Salomé y Herodías, que Salomé fue la que bailó y finalmente su danza provocó que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Pero hay otras que, por ejemplo, son consideradas heroínas, como Judith o como Jael, porque ellas estaban defendiendo su pueblo. Sin embargo, utilizaron estrategias bastante despiadadas, ¿Cómo no? como seducir a unos hombres, dormir con ellos y luego matarlos. Jael le clava la cabeza con un puntillón a ese hombre, pues, que era enemigo de su pueblo,
y Judith le corta la cabeza a Holofernes después de haber dormido con él. Entonces podrán hacerlo digamos que el fin justifica los medios, sí, pero de todos modos era bastante despiadado el asunto. No, y vamos a ver que desde tiempos bíblicos hasta la actualidad el uso del poder, de la sexualidad femenina, digamos, ha matado a muchos hombres, ¿cierto? Bueno, en el mundo antiguo, ¿a quién quieres ser como...? Clitemnestra. Bueno, la de Agamenón, ¿es esto? La de Agamenón, insisto, es ese miedo latente de los esposos a que su mujer podría matarlo en cualquier momento. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y hay una frase de Marguerite Yourcenar que me encanta y es que como todas vuestras esposas han soñado alguna vez con ser Clitemnestra. Entonces es bastante sugestiva, digamos. Perfecto. La frase. Bueno, tenemos aquí una Cleopatra, me llama la atención, la Cleopatra séptima. Claro, ¿sí? es Cleopatra, la que fue amante de Julio César y Marco Perfecto, Antonio. la misma. misma. No sabía yo que era séptima, sí. Y pues puso en jaque el Imperio Romano. Y la visión que los romanos, los patricios romanos, los historiadores de la época tienen de ella, pues es sencillamente espantosa. Entonces le atribuyen toda serie de maleficios, hechizos, conjuros, que pues era la única manera en que ellos podían justificar el poder que de sus ella. hombres tan importantes, Julio César y Marco Antonio, estuvieran arrodillados en pos de ella. De acuerdo, cómo no. Bueno, vamos a la época clásica, Mesalina, Agripina. Mesalina, Agripina, Livia, tal vez la que más me gusta es Livia, porque ella no hace uso de la sexualidad, ella controla como madre, como abuela, como esposa, pero no a partir de la alcoba, digamos, sino como estratega. Es una gran estadista que logra poner por encima sus intereses políticos que sus intereses familiares o de cualquier otra índole y envenena a todo el mundo. Ella tuvo en sus manos el Imperio Romano. Ella era la esposa de Octavio, el primer emperador romano. Ese es un capítulo que me encanta tocar porque el poder siempre se ha visto, digamos, como ambición mucho más ligada al hombre, claro. Pero también es por lo de siempre, por lo que ellos son más evidentes. Lo que pasa es que cuando las mujeres han salido del dominio de lo privado, la cocina, la alcoba, la casa, y pasan al dominio de lo público, al ejercicio del poder público, siempre han sido vistas con sospecha, como de soslayo, como ¿cómo lograste cruzar el umbral que no te estaba como muy permitido? Y en ese espacio ya empiezan a ser, por una parte, vistas con recelo, consideradas perversas por subvertir el orden, pero por otra parte ellas mismas muchas veces pues arrasan con una cantidad de gente para lograr ese poder que consiguieron. Indudablemente, muy bien. Bueno, santas por lo perversas. Sí, me encanta. Se vuelven santas por lo perversas. A ver, ¿Helena? Helena, la mamá de Constantino, es un personaje bastante polémico, es una santa. A ella en gran parte se debe el auge de la cristiandad y hasta nuestros días. Ella consolidó el cristianismo en un momento en que no estaba consolidado. Es la legalización, la época de la legalización del cristianismo. Es considerada una santa, no obstante, los principios de lo que es el antisemitismo, el rechazar al otro por creer en un Dios distinto o por creencias diferentes, esa persecución que va a ser característica de lo medieval, sí, en gran parte de ella condensa esas características. Y curioso que sea una mujer, porque en muchas religiones la mujer ha sido siempre relegada a un segundo plano. Lo que pasa es que el uso de lo religioso en varias mujeres es así como el uso de la maternidad y el uso de la sensualidad. Ese fanatismo religioso, ese creer que están haciendo lo correcto, además es ese halo de piedad, parecemos buenas como si ya fueran a subir al cielo y en el fondo pues tienen unos comportamientos absolutamente intolerantes con el resto de la gente. Bueno, campeón. Y tenemos también otro capítulo que se llama Acercándose a su santidad. Es que además los títulos buenísimos. Lucrecia Borges, Isabel la Católica, por favor, la Führer del siglo XV. Sí. Casi nada, ¿no? Ella lleva en sus hombros, de alguna manera, todo lo que fue el proceso de la Inquisición española y la expulsión de los judíos. Ellos llevaban muchísimo tiempo. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a una visión y de alguna manera prácticamente la quieren canonizar hoy en día, pero hay un legado que dejó bastante duro.
Entre esas está también Marosia en ese Sí, capítulo, ¿cómo no? que ella fue amante de papas, madre de papas y asesina de papas, de los que estaban entre Sí. su amante y su hijo para abrirle camino a él. Papa adicción, lo que ella tenía. Lo qué llamaban cosa. el periodo de la pornocracia, además. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño pare. Aquí nos quedan muchos más capítulos, mujeres interesantísimas, perversas de la historia. Estamos felices, Susana, pero tenemos que ir un momentito con Iván al segundo piso. Vamos con él. Bueno, Iván. Susana, no, yo estoy aterrado con el tema. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, no, terrible. No, una mujer perversa, Dios mío. Eso hace por 10 hombres. Una sola, me imagino. ¿Ah? Eso dicen, sí. Uy, terrible, ¿Te ha terrible. tocado mucha bruja, hechicera y demás, Iván? Algo. Algo, ¿no? No me he salvado por ese lado, pero bueno. Bueno, pues nada, dale a tu tortilla y se te pasa el malestar fresco. En todo caso, eso sí, voy a conseguir el libro. Susana, ¿dónde lo conseguimos? Está en la Nacional, está en la Lerner, creo que en todas las librerías se consigue ya. Bueno, ya seré un comprador más Muchas para gracias. leer Mujeres Perversas, eso sí, para regalar en Navidad. Ya sé a quién. María, te voy a obsequiar uno. Pues yo sigo feliz, matada con este libro de Mujeres Perversas de la Historia y con Susana Castellanos de Zuviría, su autora. Hemos ido grupo por grupo viendo esas mujeres que tú has rescatado como bien perversas. Nos vamos al capítulo ahora, Susana, de Religión, Hogueras y Venenos. Hay 4 mujeres, las 4 fascinantes. Está María Tudor, está Bartori, está Catalina de Médicis y Margarita de Valois. Sí, ese es ya siglo XVI. Entonces está María Tudor, que es la que le da el nombre al Bloody Mary, y porque fue bastante sanguinaria, persiguió muchos protestantes, los llevó a la hoguera y dejó esa fama. Está también Catalina de Médicis, la que lleva pues en sus hombros todo lo que fue el escándalo de la noche de San Bartolomé, cuando masacraron los católicos a los protestantes. Está la reina Margot, la hija de Catalina de Médicis, que tenía una colección que a mí me encanta, que es la de los corazones de los examantes en frasquitos. Y era como el souvenir que ella conservaba de cada uno de ellos. Y está la condesa sangrienta, tal vez la perversa por excelencia, que se bañaba en la sangre de sus criadas para mantenerse joven. Casi nada. Bueno, de ahí pasamos a venenos, hechizos y pactos diabólicos. Algo muy relacionado con la perversidad femenina. Claro, eso ya es siglo XVII, en la corte de Luis XIV hay todo un escándalo que se llama el asunto de los venenos, y hay unas mujeres que están envenenando por contrato a nobles. Entonces hay unas mujeres que quieren enviudar rápidamente y las ayudan. Y es la época además de las misas negras. Entonces se dice que Madame de Montespan, amante de Luis XIV, se desnudaba en una mesa que parecía pretender un altar y le hacían unos rituales rarísimos en los que se degollaban niños. Bueno, casi nada. De ahí pasamos a un capítulo tremendo, nos vamos a Rusia con todas las zarinas y concretamente Catalina la Grande, Catalina II de Rusia, que no dejó hombre vivo en esta tierra, ¿no? Qué cosa. Sí, de ella es de la que se dice que no se sabe si es cierto o no, pues la leyenda dice que ella murió teniendo relaciones con un caballo y que todas las noches cambiaba de amante, cogía de entre sus generales los mejores para estar con ellos, y además tenía sus amas sus doncellas eran catadoras de amantes, entonces ellas ensayaban a ver si eran sí buenos servían. o si ella no iba a perder el tiempo en esos asuntos. Concretamente, ¿ella era bonita o era espantosa? Ni lo uno ni lo Ni lo otro. otro. Era el poder que era el ejercía. poder que ejercía. Nada Sí. más y nada menos. Bueno, mujeres fatales, hay una cantidad, Trinidad Forero, Dolores la Petenera, ¿no? El cante jondo español, y hay un capítulo también de viudas negras y asesinas en serie. Háblanos de este grupo de mujeres. Las mujeres fatales son interesantes porque durante el siglo XIX se crea la imagen de la mujer fatal. No es tanto que ellas hagan cosas como que ellos mueren de amor, las idealizan, terminan arrebatados por ella y se suicidan por ellas. ¿sí? Es ya un poco problema de ellos, pero supuestamente la causa son las mujeres. Y las viudas negras, ya esto es como finales del siglo XIX, principios del XX, son todas una serie de amas de casa que parecen perfectamente inofensivas, sin embargo asesinan
a sus esposos, 2, 3 maridos para cobrar el seguro, para quedarse con la herencia y luego consiguen otro. Casi que vuelven el asesinar esposos una profesión. Sí, y una colección, porque ni siquiera hay aspiración social, es ambición de dinero claro, solamente, ¿cierto? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, crueldad descarnada, pleno siglo XX, y tenemos a dos joyas, a Ilse Koch y a Griselda Blanco, la viuda negra. Ilse Koch, sí, el siglo XX tiene el problema de que ya no está matizado por la literatura. Todos los que están antes, los escritores, sí, les han puesto como un velo de leyenda. A estas últimas no. Ya lo que nos llega es más, son crónicas, reportajes sobre ellas que son mucho más crudos. Ilse Koch es la esposa de un comandante de un campo de concentración que tiene una actitud terrible. Ella hace que la piel de los prisioneros de guerra termine convertida en abrigos, billeteras, lámparas, y hace diferentes artesanías con partes de los prisioneros. Esa es espantosa. Sí. Y la última que tengo en el libro es Griselda Blanco, que es una mafiosa colombiana anterior a Pablo Escobar y que causó muchísimo revuelo en Miami, y fue de las grandes, la llaman la madrina, y de hecho le puso a uno de sus hijos, Michael Corleone, evocando al padrino. A la mafia siciliana. Entonces es un personaje bastante complejo, interesante, porque ella era la que ejercía el poder y manipulaba todo este tráfico de droga. Hace poco la revista Don Juan hizo un artículo campeón de ella, Griselda. Griselda, además, menudo nombre, ¿no? Como las de la Cenicienta. Bueno, Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Regalazo para mí. Gracias, Mujeres perversas de la historia, lo leeré en estas vacaciones y seguro